Vamos a platicar con Jorge Sales Boyoli, él es socio fundador del bufete de abogados Sales Boyoli. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío, Rogelio, ¿cómo están? ¿Qué opinas de esta decisión que ojalá y no la lleve a cabo el presidente López Obrador? Pues mira, lo primero que sorprende sorprende y no, la gran capacidad que tiene el presidente de marcar la agenda nacional, ¿no? Habló de esto el miércoles y creo que esta ha sido una constante, ¿no? En diarios, en noticias, en presentaciones, en la mañanera y tal, ¿no? Pero también es cierto que ha tenido la gran capacidad de identificar algunos aspectos que causan malestar en ciertos sectores de la sociedad porque se ha abusado de ellos, ¿no? Lo segundo que llama la atención es que estamos atacando el síntoma y no la enfermedad, ¿no? Tal parece que se nos olvida que pues el outsourcing es perfectamente legal, es una tendencia que existe a nivel mundial, ¿no? Y que realmente aquí lo que hay detrás de esto, el negocio no está en si hay muchos trabajadores o pocos trabajadores en este modelo, que por cierto hay pocos, ahorita si quieren platicamos de eso. El tema está en el abuso que ha habido de las factureras, de la evasión de impuestos y de la subcotización. Como que da la idea que habría otras formas de atacar este tema reconociendo que se ha abusado, es decir, si hay abusos fiscales, pues hay que perseguirlos fiscalmente o criminalmente, ¿verdad? Si hay abusos de subcotización en el Seguro Social, pues también hay que denunciarlos y hay que atacarlos por las vías que hay. Lo otro que vale la pena decir es que en el 2012 se reguló con más rigor esta figura y yo creo que digamos, la autoridad tiene dientes suficientes para inspeccionarlo y para sancionarlo. Pues nos parece, pues esta idea de decir, lo vamos a eliminar, como dijo el presidente en la mañanera, que en la mañanera no forma parte del proceso legislativo, entre paréntesis, pues es como cuando se decide tapar una alberca porque se ahogó un niño, en vez de enseñarle a nadar a los niños para que no se ahoguen, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que vemos así en este acercamiento así preliminar, Darío, Rogelio. Sí. Jorge, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes. Jorge, en el supuesto de que desapareciera la figura del outsourcing, las empresas tendrían que recurrir a los contratos temporales, pues para servicios de cómputo, limpieza y demás. Qué bueno que lo preguntas, porque fíjense que el outsourcing, como se le conoce de manera coloquial, como decía Darío al inicio de esta conversación, el outsourcing es un género que incluye dos figuras en la Ley Federal del Trabajo, una que es la subcontratación y otra que es la intermediación laboral. Son cosas diferentes, ¿no? Y cada una tiene consecuencias jurídicas distintas. Habría que ver a cuál se refiere el presidente cuando soltó esta idea de eliminarlo. La palabra outsourcing como tal no existe en la Ley Federal del Trabajo. Los servicios de limpieza, los servicios de vigilancia, los servicios de mantenimiento, de seguridad en las compañías forman parte de lo que se conoce como intermediación laboral, es decir, tú contratas a una compañía para que te dé servicios complementarios a tu core business y esa compañía para ejecutar esos servicios contrata personas que ejecutan esos servicios. Ahí lo que tú estás haciendo, tu empresa, por decir una agencia distribuidora de automóviles, sí, pues está funcionando como un intermediario laboral. Pero si yo lo que contrato es una empresa para que lo que me suministre sea, y esto suena un poco ruin, pero yo contrato una empresa para que lo que me suministre sean personas, trabajo, entonces sí estamos hablando de la subcontratación. Es ahí en esa subcontratación donde ha habido muchos abusos de subcotización, de evasión de pago de cuotas obrero-patronales y de impuestos. Entonces, pues ya de saque tendríamos que saber a qué nos estamos refiriendo cuando lo vamos a eliminar, ¿no? Yo pensaría que la intermediación laboral no entra en esta idea de la cuarta transformación de acabar así de manera radical con ellos, ¿no? Pero ni la intermediación, ni la subcontratación, ni la tercerización, ni el mismo outsourcing son considerados ilegales, son reconocidos en la propia Ley Federal del Trabajo. Es correcto, y además están reconocidos a nivel mundial, por eso insistimos nosotros en decir, oye, no ataques el síntoma, ataca la enfermedad, ataca la corrupción, vamos a discutirlo de manera integral, Darío. Por ejemplo, a nosotros nos parece en la firma que si le vamos a entrar al tema de mejorar y darle más dignidad a la figura del outsourcing de forma genérica, vamos a platicar de la PTU,
muchos empleadores utilizan el outsourcing de manera legal para poder controlar o modular el pago de la PTU. No nos oponemos a que se pague la PTU. Yo creo que la PTU es una prestación legítima porque la única forma de generar riqueza es con el trabajo humano y vemos bien que se reparta la riqueza, pero los criterios de la PTU son criterios de hace más de 50 años, son criterios anacrónicos, simplemente se reparte la utilidad por el tiempo que el trabajador esté en el centro de trabajo y por el sueldo que gane. Vamos más adelante, vamos a más vanguardia y pensemos que la PTU debe repartirse conforme a la productividad, por ejemplo. Lo que sí es cierto también y es de justicia señalar es que en México ningún trabajador que estuviera en el mercado formal debiera ser pobre. Estar en un outsourcing no tendría que ser sinónimo de precariedad o de vulnerabilidad, ¿no? Sí, por supuesto. Y a propósito de esto, Jorge, ¿cuántos trabajadores en México están bajo esta figura trabajando? Bueno, hablando del outsourcing genérico, ya sea intermediación laboral o subcontratación, los datos que ha presentado la Secretaría del Trabajo, tomados junto con el INEGI, son de 4.5 millones de personas. Ahora, todo es importante, pero para dimensionar dentro del mercado laboral, ¿qué significa 4.5 millones de personas? Es menos del 10% de la población ocupada en este país. La población ocupada en este país, con datos de septiembre del INEGI, son 51 millones de personas. Entonces, esto es solo una pequeña parte del complejo rompecabezas del mercado laboral. Entonces, yo creo que hay que mirarlo de manera integral. Por ejemplo, los afiliados en el IMSS están en el nivel más bajo desde el 2018, ahora en septiembre del 2020. Estamos en niveles de afiliación en el IMSS de personas que teníamos afiliadas en el año 2018, es decir, que hemos retrocedido 4 años. Entonces, sí se tiene que mirar de manera integral, Rogelio. Jorge, ¿cómo están en materia de subcontratación o intermediación nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá principalmente? Ellos utilizan esta figura, tienen otro tipo de denominaciones, las Personal Employment Organizations, por ejemplo, y luego están estas empresas mundiales que tienen también actividades en México, estas grandes empresas de outsourcing, pues que están en casi todo el mundo. La gran diferencia es que esas empresas y otras, ahí no hay prácticas de subcotización y ahí no hay prácticas de evasión fiscal. ¿Por qué? Porque los sistemas de supervisión funcionan. Yo creo que debiéramos transitar por ahí más bien, Darío. Esta historia de que Hacienda ya cruza información con la Secretaría del Trabajo y el IMSS y el Big Data, digamos, burocrático ya funciona, ya es una realidad. Entonces, podríamos tomar muchos ejemplos de buenas prácticas de nuestros socios comerciales. No tiene las mismas dimensiones que tiene en México la subcontratación, pero tampoco el tamaño de los mercados laborales es el mismo, hay muchas asimetrías, ¿no? Sin embargo, hay buenas prácticas que se podrían tomar. No está erradicado ni criminalizado ni en Canadá ni en Estados Unidos. Jorge, ¿y al gobierno federal le pegaría eliminar esta figura del outsourcing en, no sé, actividades como la industria de tecnología de la información? Yo creo que tienen un gran reto, por ejemplo, en estas industrias o en las industrias maquiladoras, Rogelio, que tienen picos y valles de producción, porque nosotros formamos parte de una cadena de suministro con otros países. Entonces, creo que tenemos que ser cuidadosos porque hay industrias que tienen mucho beneficio en términos de flexibilidad y movilidad, como las tecnologías de la información, o la industria maquiladora, o la industria turística, que tiene picos y valles importantes. Queda el recurso de las contrataciones temporales, que aparentemente por ahí no nos vamos a ir, ¿no? Pero insisto, pues la figura de la subcontratación yo no creo que sea mala, lo que pasa es que se ha abusado de ella, y yo creo que lo que hay que hacer es castigar esos abusos, sancionar esos abusos y supervisar esos abusos. Yo creo que el gobierno federal también se vería afectado, especialmente en industrias donde hay mucha movilidad, Rogelio. O vamos a ver tránsito al mercado informal. En este país es muy fácil dejarse seducir por el mercado informal. Recordar que la informalidad laboral es más del 50% de la población económicamente activa. Bien, pues Jorge Sales Boyoli, socio fundador del bufete de abogados Sales Boyoli, te apreciamos mucho la entrevista. Gracias, y vamos a estar atentos a cómo se mueve este tema en los próximos semanas. Desde luego que sí, muchísimas gracias. Hasta luego.